días a todos. Good morning, everyone. Se me pueden sentar porque voy a hablar unas 2 horas, por favor. You may be seated just for a little bit. I want to share something with you. It won't take 2 hours. No se asusten, no se asusten. Vamos a hablar sobre la palabra que cambió mi vida. Un pequeño testimonio, así que no se me vayan a asustar, no es mucho tiempo. I just want to share the word that God used to change my life. La historia que ha impactado mi vida desde siempre es la historia de José. The word that has changed my life is the story of Joseph, La cual la estudiamos en Génesis 37. which we look in Genesis 37. Lo más sorprendente que siempre me ha impactado es lo que vivió José en su vida. What is amazing to me of the life of Joseph is all the things that he went through. José jamás se olvidó de Dios. Joseph never forgot about the Lord. José venció debido a su fidelidad. And Joseph conquered according to his faithfulness. Venció la envidia, el maltrato y desprecio de sus hermanos. He conquered the envy and the mistreat of his brothers. Venció el destierro, la soledad y el dolor de ser alejado de su familia contra su voluntad. He forgave being set apart from his family against his will. Venció el fuego de la tentación ante la esposa de Potifar. He conquered the temptation with the king's wife. Permaneció fiel al Señor no importando lo que tuviese que pasar. He remained faithful to the Lord no matter what. Al final José perdonó a sus hermanos y salvó sus vidas. At the end, Joseph forgave his brothers and saved their lives. Es sorprendente leer Génesis 39 It's amazing and beautiful to read Genesis 39. Génesis 39:20 dice: tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey y allí lo mantuvo. En el 21 dice: pero Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, pues hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. En el versículo 23 leemos: no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. In the word of the Lord in Genesis chapter 39 says the following: and Joseph's master took him and put him into the prison, the place where the king's prisoners were confined, and he was there in prison. But the Lord was with Joseph and showed him steadfast love and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. The keeper of the prison paid no attention to anything that was in Joseph's charge, because the Lord was with him, and whatever he did, the Lord made it succeed. También podemos ver en Hechos 7, versículo 9 al 10. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Hechos, ¿qué hermano? Disculpe. Hermano Romery. Este es Hechos 7, 9. Hechos capítulo 7, Versículo 9 y 10. del 9 al 10. And the patriarchs, jealous of Joseph, sold him into Egypt by God, but God was with him.
and rescued him out of all his afflictions and gave him favor and wisdom before Pharaoh, king of Egypt, who made him ruler over Egypt and over all his household. ¿Sí? Ahora vamos a ver Santiago 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. James chapter 1 verse 12 says, "Blessed is the man who remains steadfast under trial, for when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him." Y por último, vamos a analizar Colosenses 1, 10 al 17. And last verse that I want to share with you is Colossians 10. Colossians 1, 10 through 11. Bien, Colosenses 1, versículo 10 al 17. Dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amen. And Colossians 1, 10 through 14 says, "So as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to him, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. May you be strengthened with all power, according to his glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption of the forgiveness of sins." Sin querer, la historia de José me fue acercando a Jesucristo. And so the story of Joseph brought me closer and closer to Jesus Christ. Porque al igual que José, sufrió por causa de nosotros. And just like Joseph, Jesus suffered for our cause. Sus propios hermanos judíos no lo aceptaron. His Jewish brothers and sisters did not accept him. Fue tentado en el desierto y no cayó en tentación. He was tempted in the desert and did not fall into temptation. José salvó la vida de sus familiares, pero Jesucristo salvó nuestra alma inmortal. Joseph saved his family's life, but Jesus saved our lives. Vivamos para Cristo, para algún día decir como Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Let us live our life like Jesus and say like Job said, Amén. I heard who you were, but now I can see who you are. My eyes Gracias. can see you. Amén. Un aplauso para el hermano. Gracias, hermano. Bendiciones, hermanos. Blessing, brothers and sisters. Mi nombre es Fanny Bonilla My name is Fanny Bonilla. y en esta mañana quiero testificar cómo la palabra de Dios ha transformado mi vida. And in this morning, I want to testify how the Word of God has transformed my life. Hubo un tiempo en el que estaba pasando un proceso de duelo bien difícil. There was a time in my life where I was mourning. I was going through a mourning process in my life.
En medio de ese proceso reconocí y atesoré más las promesas de Dios. In the middle of that process, I hold close to my heart, as a treasure to my heart, God's word. Y comencé a refugiarme más en su palabra. And I began to find refuge more in his word. Cada versículo comenzó a ser un mensaje directo para mí. Each verse that I would read was a message directly to my heart. Uno de ellos se encuentra en el libro de Filipenses, One of them is in the book of Philippians, en el capítulo 4, que se titula Regocijaos en el Señor siempre. one that says, "Rejoice in the Lord always." Y de ese capítulo hubo un versículo que impactó en mi vida. And in that chapter, there was a verse that impacted me greatly. Y fue el versículo 7, And that's Philippians 4, verse 7. que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. His peace will guard your heart and minds as you live in Christ Jesus. Entonces, cuando tomé esta promesa como mía, And so when I took that promise as one that was for me, comenzó a cambiar más mi vida. my life began to change even more. Y en ese proceso que estaba poco a poco, todas las emociones como que buscaron más el refugio hacia Dios. And so little by little, as I kept searching for God, I began to find the Lord. My feelings were towards the Lord. Hoy puedo decir que gracias a la palabra de Dios, Today I can say that thankfully, because of God's word, entendí que cada proceso I understood that each process tiene su propósito. has his purpose. Y que cuando miramos a Dios en medio de ese proceso, And when we see God in the middle of this process, nuestro corazón está con el Padre. our hearts are with the Father. Es por eso que quiero animarles This is why I want to encourage you, que si están pasando en este momento procesos difíciles, if you are going through a difficult process, busquemos la respuesta en la Biblia. let us seek God's answers in his word. Ahí está nuestro consuelo, esperanza y la paz que usted y yo necesitamos. There is where we will find comfort and hope and peace that we need. Yo soy testimonio So I am a witness que cuando creemos y vivimos la palabra de Dios, that when we believe and live out God's word, nuestro corazón encuentra descanso en Él. our hearts find rest in him. Gracias y que Dios les bendiga. Thank you, and may the Lord bless you. Ciego más, hoy puedo yo, perdido y me encontró. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque por medio de tu palabra hemos podido conocer el mensaje que nos da salvación. Hemos podido conocer al Salvador llamado Jesucristo, y hemos podido conocer que ahora podemos vivir para tu gloria. Oh, Father, we thank you today, because through your word we've been able to hear the message of salvation, because through it we have been able to know the messenger that brought salvation to us, Jesus Christ. And through it, we now can know how to live for your glory. Por eso te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en esta mañana quiero que puedan abrir sus Biblias
en el libro de Salmo, capítulo 19. So let's go ahead and open up our Bibles in Psalm 19. Vamos, el domingo pasado estuvimos estudiando todo el Salmo And last Sunday we studied the whole Psalm. y en esta mañana vamos a estudiar una porción que exalta las Escrituras. And we're going to exalt a portion that exalts the scriptures. Sí. Amén. El título del mensaje de hoy es El poder de la palabra de Dios. And today's sermon title is The Power of God's Word. Y estaremos viendo los versículos del 7 al 9. And we're going to be looking at Psalm 19, verses 7 through 9. Sí. Hoy nosotros celebramos el Día de la Biblia Today we celebrate Bible's Day. y no hay mejor ocasión para recordar que cada página de la Escritura es un regalo de Dios para nosotros. And we don't forget that every page of Scripture is a gift to us, Y a, given to lo, us. y a lo largo de la historia, And with history, hombres y mujeres se han aferrado a la verdad de la palabra men and women have hold close to God's Word con pasión. with passion. Y es porque han sido transformados por la palabra. And that is because they have been transformed by the Word. Y uno de los hombres que a mí me gusta escuchar y leer es sobre Martín Lutero. And one of the men that I love to hear and look at is Martin Luther. En el año 1521, In the year 1521, este estudioso de la palabra, predicador de la palabra, this man who was a theologian of the Word fue llamado por las autoridades religiosas y políticas de ese tiempo, was called by the authorities, the political authorities of that time, porque él había hecho algunos escritos en contra de lo que él creía que la iglesia estaba haciendo mal. because he had made some writings against what the church has been doing wrong. Él escribió 95 cosas que él miró que la iglesia se había alejado de la Biblia. And he wrote 95 points of what he has seen the church do to that is coming away from Scripture. Estas enseñanzas se volvieron tan populares And these teachings became so popular que llamó la atención de la iglesia de ese tiempo. that it called the attention of the church of that time. Pero no para bien, sino para mal. Not for good, but for bad. Cuando lo llamaron, le hicieron dos preguntas. And when he was called up, they did two questions. La primera es, ¿usted escribió todas estas cosas? The first one was, did you write all these things? Y la segunda es, si él se retractara, si él se podía retractar de todo lo que había escrito. And the next one was, can you back down from what you have written? Entonces él les dijo, denme un día para pensarlo. And he said, give me one day to think about it. Regresó al siguiente día He came back the next day, y delante de todos respondió las dos preguntas. and in front of all of them, he answered both questions. La primera, él dijo un rotundo sí. The first one was a yes, I did write it. Yo soy el autor de todas estas 95 tesis. I am the author of these 95 theses. Y lo segundo, And the y second, él dijo, escúchenme bien. he said, listen well. Y aquí estoy parafraseando. I am paraphrasing this. Él dijo, todo lo que yo he escrito, He said, everything I've written, lo he escrito a la luz de la escritura. I've written it in the light of Scripture. Todo lo que he dicho, Everything I have said, lo he respaldado con versículos. I have backed it with verses. Y a menos que ustedes me convenzan mediante el testimonio de las escrituras, And as long as you don't convince me by the testimony of Scripture, yo no puedo I can't y no voy a retractarme de nada. and I will not
back down of what I have written. Aquí estoy, Here I am. no puedo hacer otra cosa. I can't do anything else. Que Dios me ayude. Amén. May God help me. Para So Lutero, help me God. So for Martin Luther, retractarse significaba negar la verdad de la palabra. to correct or to back down was To deny. to deny the word, La verdad de la palabra the truth of the word que lo había transformado. that had transformed him. Y así como Lutero, And just as Luther, muchos hombres se levantaron con esta convicción que necesitamos recuperar. many men began to have this conviction that we must recover. Y en este día de la Biblia, nosotros estamos siendo llamados a mirar la palabra de Dios And in this Bible day, we are called to look at God's word con la misma pasión y con la misma reverencia. with the same passion and the same reverence. Porque la pregunta para nosotros no es si tenemos acceso a la palabra, Because the question is not if we have access to the word, porque lo tenemos en abundancia. because we have it in abundance. La pregunta para esta generación de creyentes es The question for this generation of believers is si le damos el lugar que merece la palabra de Dios en nuestras vidas. if we give God the place that it deserves, God's word the place that it deserves in our lives. Piénsalo por un momento, joven. Please think about it for one moment. Piénsalo young por un people. momento, hombres y mujeres. Please think about it for one moment. Le women, damos men here present. a la palabra el lugar que merece en nuestras vidas. Do we give God's word the place that it deserves in our lives? Y mi reto para nosotros en esta mañana es esta. And so my challenge for you today is, ¿Dejaremos que el poder de la palabra de Dios marque cada área de nuestra vida? will we allow God's word to mark each area of our lives? Hermano, espero que su respuesta sea como la mía, un rotundo sí. I hope your answer is a yes. Y por eso leamos entonces Salmo capítulo 19, versículo del 7 al 9. And so let's go to God's word and read Psalm 19. Nos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Psalm 19:7 says, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether." Es hermoso como el rey David, quien fue el autor del Salmo 19, mira la escritura. It's beautiful how King David, who wrote Psalm 19, sees scripture. No la mira como un simple libro histórico He doesn't see it like a simple historic book o un libro simplemente de principios morales, or a book based on moral values, sino lo mira como lo que es, but he sees it as it is, como la poderosa palabra de Dios. as the powerful word of God. Y en este salmo, hermano, Dios nos muestra el poder de su palabra por medio de tres aspectos para que aprendamos a confiar en ella plenamente en nuestras vidas. And in the Psalms, God shows us the power of his word through three aspects so that we may learn to trust it fully in our lives. Ahora, ¿cuáles son estos entonces tres aspectos del poder de la palabra de Dios, de las cuales podemos ver su poder obrando en nuestras vidas? Son estas tres. Primero, nos muestra los atributos de la palabra. Segundo, nos muestra la naturaleza de la palabra. Y tercero, nos muestra el efecto de la palabra.
So, what are the three aspects of the power of God's word through which we can see its power at work in our lives? One, the attributes of the word. Two, the nature of the word. And three, the effect of the word. Entonces miremos primero el primer aspecto del poder de la palabra de Dios. So let's go ahead and look at the first aspect of the power of God's word. Y todos esos están distribuidos desde los versículos del 7 al 9. And we will be looking at verses 7 through 9. Primero, miramos el primer aspecto que es los atributos de la palabra de The Dios. first aspect is the attributes of the word. Miramos que la frase palabra de Dios And we see that the phrase, the word of God, es como generalmente nosotros nos dirigimos a lo que llamamos la Biblia. or the law of the Lord, is what we call the Bible. La palabra de Dios. Ahora miramos que en estos versículos And so we look at these verses, hay 6 diferentes maneras en que David describe lo que es la palabra de Dios. we see how David describes in 6 ways the Bible. No the se word of God. limita a usar un solo término, He doesn't just limit himself to use one term, sino usa 6 but he términos. uses 6 terms. Se los resalté en la pantalla para que ustedes vean. Los 6 términos son la ley, el testimonio, los mandamientos, el precepto, el temor de Jehová o los juicios de Jehová. And so they're highlighted right here on the screen. And so these are 6: the law of the Lord, the testimony, the precepts, the commandments, the fear of the Lord, which is the rules. Ahora, ¿por qué usa tantas descripciones? And so why is he using so many descriptions? Hermanos, porque la palabra de Dios es tan ancha, tan completa y tan gloriosa que no se puede encerrar en una sola palabra. Well, because God's word is so wide, it's so fulfilled, it's so glorious that it cannot be put into one word. Es como describir la belleza de algo. It's like trying to describe the beauty of something. Es difícil cuando te dicen en una sola palabra resume todo. Isn't it hard when they say, just summarize it in one word? Bueno, si nos dijeran que resumiéramos la Biblia en una sola palabra, If we could summarize the word in one word, la tendríamos que llamar la palabra de Dios. we would have to say the word of God. No es la palabra del hombre, It's not man's word, es la palabra de Dios. it's God's word. Pero si tuviésemos que describirlo, But what if we could describe it? Dios nos ha hablado de diferentes maneras God has spoken to us in different ways. y todas ellas son la palabra de Dios. And all of these are God's words. Aquí primero nos ha mostrado la primer término como la ley de Jehová. The first one is the law of the Lord. La palabra ley nos habla de la dirección que Dios nos da. The word law speaks about the direction that he gives us. La palabra ley es como un mapa en el desierto The word law is like a map in the desert que nos marca el camino correcto. that marks the right path. Algunos cuando escuchan ley, escuchan algo muy pesado, como un obstáculo, Some, when they hear the word law, they hear something heavy, like an obstacle, como un conjunto de reglas que quieren quitarme la libertad. like a group of laws, of rules that want to take my freedom. Pero es todo lo contrario, hermanos. But it's the opposite. Cuando decimos la ley de Jehová, When we read the law of the Lord para describir la palabra de nuestro Dios, to describe God's word, nos estamos refiriendo we are referring a aquello que nos libra de perdernos en medio de tantas voces y opciones en este mundo. to lose that that is going to guide us in the midst of all these voices around ¿Qué us. es lo correcto? What is right? ¿Qué es la verdad? What is true? ¿Qué decisión debemos de tomar? What decision should we make? ¿Quién responde a estas preguntas? Who responds to this question? ¿Tú? You? ¿Yo? Me? Hermanos, si fuera por nosotros, If it were based on us, el mundo no tendría verdad.
This world would have no truth. El mundo no tendría un camino. This world would have no El mundo way. no tendría claridad. This world would have no clearness. Porque así Clarity, sorry. porque así como todos tenemos una nariz, tenemos una opinión. Because just like all of us have a nose, we all have an opinion. Todos podemos estar mirando lo mismo, We can all be looking at the same opinar diferente, and think differently. pensar diferente. Think differently. Pero cuando miramos la vida But when we see life y la eternidad, and eternity, lo que es correcto y lo que es malo, what is correct and what is wrong, ¿quién es el legislador? who ¿Quién tiene la última palabra? who has the last word? Ah, la palabra de Dios. God's word. Hermanos, esta es la ley de Dios. This is God's law. Pero también la llama el testimonio de Jehová. But it is also called the testimony Lo of que está God. describiendo es que la palabra es el testigo fiel de Dios, And what it is saying is that it is the witness, the faithful witness of God, que nos dice quién es Dios that says who is God y lo que Él ha hecho. and who and what he has La done. palabra de Dios no exagera ni miente. God's word doesn't exaggerate or lie. Siempre da un testimonio verdadero de Dios. Always gives a true testimony of God. Hermanos, si usted quiere saber con precisión Brothers and sisters, if you want to know with precision quién es Dios, who God is, deje de escuchar al hombre y escuche a Dios mismo por medio de la Escritura. stop listening to men or women and listen to scripture. Porque la palabra Because God's word es el testimonio del mismo Dios. is God's testimony. No es el testimonio del hombre acerca de Dios. It's not the testimony of men about God. Es Dios mismo dando testimonio de lo que Él es y de lo que Él puede realizar. It's God giving testimony of who he is and what he can do. Esta es como la biografía de Dios, por ponerlo de una manera. This is like God's biography. Y es un testimonio fiel And it is a faithful testimony porque lo que nos revela es quién es Dios. because what it reveals is who God is. De una manera que si el hombre hubiese descrito quién es Dios, One way or the other, because if man would have described who God is, nos daríamos cuenta tarde o temprano we would know sooner or later que ese Dios es un Dios débil, that God is a weak God, que ese Dios es un Dios mentiroso, that it's a liar, que ese Dios no es poderoso. that God is not all powerful. Pero todo lo contrario encontramos. But the opposite we find. ¿Por qué tantos hombres como Martín Lutero Why so many men like Martin Luther entregaron sus vidas y Gave no their negaron lives. la verdad? and did not deny the truth? Porque ellos encontraron que las escrituras Because they found scripture son un testimonio confiable. are a faithful Le testimony, llama estatutos, and they're called statutes, precepts. precepts, Porque muestra que Dios no propone, sino ordena con autoridad. because it shows that God doesn't propose, but he gives with authority. Hermanos, su palabra no es un consejo opcional, And so his word is not an optional es un advice. decreto eterno. It's a eternal decree. Por eso cuando usted ve la palabra o estatutos en la Biblia So when you look at the word statutes in the o Bible mandamientos en la or Biblia, commandments in the Bible, lo que usted está leyendo what you are reading no es una opción, is not an option. es la palabra que Dios ha decretado que así se va a hacer. It's the word that God has decreed that this is how it will be. Dios no pregunta, So God doesn't ask. Dios no pide consejo, God doesn't ask for counseling. Dios no pregunta, ¿le gusta o no? ¿Quiere que lo cambie? He doesn't ask, do you like this or not? Would you like me to change it? No, hermanos, Dios ordena. Nope, he gives his Y así es orders. como debe de verse la Biblia. And this is how we should see God's word. Si la Biblia dice sí, If the Bible says yes, yo lo abrazo. I embrace Si it. la Biblia dice que no, If the Bible says no, también lo abrazo.
I embrace it. Yo quiero que tú seas de estos tipos de cristianos I want you to be this type of Christians. que cuando la Biblia dice que sí, When the Bible says yes, eso es más que suficiente para that is ti. more than enough for you. Y si dice que no, And if the Bible says eso no, es más que suficiente para mí. that is more than enough for me. No le busquemos más. Don't keep searching for more. No luches con la palabra, Don't struggle with God's word, sino déjate guiar por ella. but let yourself be led by La God. palabra es un mandamiento The word of the Lord is a commandment porque nos recuerda que Dios espera nuestra obediencia. because it reminds us that God is waiting for our obedience. Le llama el temor de Jehová It's called the fear of the Lord porque tenemos que tener un carácter reverente cuando leemos la Biblia. because we must have a reverent character when we read God's word. No olvide, hermanos, Don't forget, esta es la palabra de Dios this is God's word. y debemos de leerla con reverencia, And we must have reverence. con respeto, We must have porque respect aquí a través de esto Dios nos está hablando. because through this God is speaking to us. Y le llama juicios también, And he calls them rules porque Dios nunca se equivoca. because God never Sí. makes mistakes. Dios siempre juzga con verdad. He always judges with truth. Él es recto y Él es justo. He is righteous. Y si Él dice que va a juzgar el pecado, And if he says that he will judge the sin, Él lo va a juzgar con justicia perfecta. he is going to judge it with perfect Si Él dice justice. que va a recompensar a cada uno por su obra, If he says that he's going to reward those for their works, Dios lo va a hacer con justicia perfecta. he will do it with righteous justice. Lo que David hace al darnos estos 6 atributos de la palabra, What David did when he gave us these attributes, cuando describe los when he atributos de la describes palabra, these attributes, Él no está reduciendo la Biblia a un simple libro religioso he is not reducing this word to a simple religious o a un book simple manual de vida. or a simple manual of Para life. Él es mucho más que eso. For him, it's way more than this. Para Él es el testimonio de Jehová. For him is the testimony Es of la God. guía de Jehová. It's the guide of Es la God. autoridad de Jehová. It's the authority of God. Es la justicia de Jehová. It's the righteousness of Y God. cada uno de estos nombres nos recuerda And each of these names remind us que la palabra de Dios that the word of God es suficiente is enough para cada aspecto de nuestra vida. for each aspect of our lives. No seas como algunos So don't be like many que piensan que la Biblia solo es para la vida religiosa. that people think, oh, Bibles are just for religious lives. No, la Biblia es para todos los aspectos de la vida. Nope, the Bible is for all of the aspects of life. Por eso, ¿cómo miras la Biblia tú? So how do you see the Bible? ¿La miras insuficiente para tu matrimonio? Do you see it insufficient for your marriage? ¿La miras insuficiente para tu futuro? Insufficient for your future? ¿La miras insuficiente en tu dolor? Insufficient for your pain? Hermanos, la palabra es suficiente The word of God is sufficient para ser aplicada en cada aspecto de nuestra to vida. be applied in every aspect of our lives. Lo segundo, The second, miramos la naturaleza de la palabra. we see the nature of God's word. Después de decirnos que la palabra es de Jehová, After seeing that God's word is of God, que origina en Jehová, that it begins in God, ahora in the Lord, enfatiza la naturaleza interna de la palabra. now it shows us the internal nature of God's Lo word. que la palabra es en sí misma. What God's word is in itself. Descripciones que no dependen de nosotros ni de la cultura, Descriptions that don't depend on us or in scripture, sino de su carácter eterno. but based on his eternal character. Miremos entonces cómo describe estos 6 atributos de la palabra de Dios. Let's see how these 6 attributes are described in God's word. Dice que la ley es perfecta, dice que el testimonio es fiel, dice que los mandamientos son rectos, dice que el precepto es puro, que el temor
es limpio y que los juicios son verdad y son justos. It says that the law of the Lord is perfect, the testimony of the Lord is sure, the precepts of the Lord are right, the commandments of the Lord is pure, the fear of the Lord is clean, and the rules of the Lord are true and righteous altogether. Mire cómo David mira la palabra. Can you see how David sees God's Él no word? solo mira la Biblia y dice, bueno, es que esto fue escrito hace tiempo. Yo no sé si todavía tiene relevancia en el día de hoy. And it doesn't say, oh, well, these were written so many years ago. I'm not sure if this has relevance. Bueno, Moisés fue hace mucho tiempo. Well, Moses, that was a long time ago. Y lo que él dijo era para aquellos, no para And nosotros. what he said was for those, not for all of us. No, él no dice, bueno, un hombre llamado Moisés escribió Génesis. Yo no sé si creer o no. A man called Moses wrote Genesis. I don't know if to believe or not. Él no tiene ningún problema. He doesn't have a problem. Él sabe que la palabra proviene de Dios. He knows that God's word comes from the Y Lord. como proviene de Dios, And because it comes from the Lord, él no tiene duda de lo que es. he doesn't doubt what di- it is. Él dice, es perfecta. He says it is perfect. ¿Por qué dice que es perfecta? Why does he say it's perfect? Porque no necesita adición ni corrección. Because it needs no correction or any other book. Hermano, solo póngase a pensar. Just think about this. Esta palabra This word nunca ha cambiado. has never changed. Ninguna de sus palabras ha cambiado. Not one word has changed. Dios no le añade con el tiempo God doesn't add more to it with time o se ha corregido con el tiempo. or corrected it with time. Dios no ha dicho, lo siento, es que eso lo dije cuando estaba enojado. He didn't say, oh, I'm sorry, I said that when I was mad. Disculpe, es que estaba en el día de reposo y So sorry. I se me said fueron that esas palabras. when, because we were in Sabbath and my words were not correct. Disculpen, es que dije ese mandamiento muy deprisa, no lo pensé y solo quería darle una solución al problema. Oh, sorry, I said that commandment because I wanted to bring a solution to the problem. En ninguna manera. Of course not. La palabra de Dios es fiel. God's word is faithful. ¿Por qué? Why? Porque nunca falla Because it's perfect. y no engaña a nadie. It never fails and it will lie to no one. Hermano, este es el libro más Deceive to no confiable one. de la historia de la humanidad. This is the most confident book you may find in history. Tú puedes leer la Biblia You can read the Bible y tener esta paz. and have this peace. La Biblia nunca ha fallado The word has never failed y nunca ha engañado a nadie. and it has never Deceived. deceived anyone. Es recta It is true porque siempre guía por el camino correcto. because it always leads us in the right path. Es pura It is pure porque no tiene error y no tiene corrupción. because it doesn't have error or corruption. Es limpia It's clean porque es eterna e incorruptible. because it is eternal and uncorruptible. Y es verdadera And it is true porque es firme because it is Justa righteous, y firm, confiable en todo. and reliable. Alguien llamado A.W. Tozer dijo, la palabra de Dios, como Dios mismo, no necesita ser defendida, sino proclamada y obedecida. A.W. Tozer said, the word of God as itself Es como Dios mismo, is like God himself, doesn't need to be corrected Defended. or defended, sino proclamada. but proclaimed Y obedecida. and obeyed. Hermanos, miramos la palabra de Dios de esta manera. Do we see God's word this way? Imagínense si todos tuviéramos esta misma forma de ver la palabra de Dios. Imagine if all of us would see God's word this way. Que cuando nos dijeran, no, ese libro es antiguo. That when someone says, oh, that's an old book. No, eso lo escribieron los hombres. Oh, that was written by man. Eso está dudoso. I doubt it. That's a little, it's a doubt. Que I nada doubt it's true. cambie nuestra manera de ver la palabra. Let nothing change our way of seeing God's word. Vivimos, hermano, en un mundo lleno de contradicciones. And so we live in a world that's full of contradiction. La Biblia no tiene contradicciones.
But the Bible does not have any contradictions. La única contradicción que yo he mirado en la Biblia The only contradiction that I've seen in the Bible es que es diferente a mi voluntad. is that it's different to my will. Es diferente a mi forma de pensar. It's different to my way of thinking. Esa es la única contradicción que yo he It's encontrado. the only contradiction I find. Entonces, hermanos, no importa cuántas personas So no matter how many people cambien la palabra, change the word, la Biblia permanece igual. God's word will remain the Pero la same. Biblia no solo es información. But the Bible is not just La information. palabra de Dios no puede leerse como un libro de historia solamente, God's word cannot be read as a historic book only, sino que la palabra de Dios contiene poder, but the word of God contains power porque es la palabra de Dios. because it is the word of God. Por eso también David exalta el efecto que tiene la palabra. So now we see David highlighting the effect that God's word has. Y entonces nos muestra, después de mostrarnos los 6 atributos de la palabra, las 6 aspectos de la naturaleza de la palabra, ahora nos muestra los 6 efectos de la palabra. So after seeing the 6 attributes of God's word, the nature of God's word, we now see the effect of God's word. David ahora nos muestra lo que la palabra hace cuando se recibe con fe. So now David shows us what the word of God does when it is received with faith. Y aquí vemos el poder de Dios en acción, And here we see God's power in action. porque la palabra de Dios no es pasiva, Because God's word is not passive, no es estática, it's not static, sino que es activa. but it is active. Miren lo que dice la palabra de Dios. Look at what God's word says. Nos dice que la palabra de Dios convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alegra el corazón, que alumbra los ojos, que permanece para siempre y que justifica. And the word of God says that his word is reviving the soul, making the wise simple, making wise the simple, rejoicing the heart, enlightening the eyes, enduring forever. Hermanos, And it is true and righteous. la palabra de Dios So God's word no es solo para ser leída, is not just to be read. debe de ser leída, It must be read. debe de ser creída It must be believed. y debe de traer transformación a And nuestras it vidas. must bring transformation to our lives. ¿Cómo sabemos si somos personas que realmente hemos abrazado la palabra? How do we know if we are people that have truly embraced God's word? Es porque podemos mirar los cambios que ella produce en nosotros. Well, we begin to see changes in our ¿Cómo lives. sabes si eres un hombre o una mujer de la palabra? How do you know if you are a man and a woman of the word? En tus momentos de prueba y tentación, Well, in your moments of temptation and of trial, difficulties, ¿a qué te aferras? what do you hold on to? ¿A las palabras de Dios? To God's word? Porque si lo haces, Because if you do, te has convertido You en un have hombre y become una mujer de la a palabra. man and a woman in the word. Cuando quieres ser mejor de lo que eres hoy, When you want to be better than who you are today, ¿qué es lo que miras? what do you see? ¿Al hombre más popular del mundo? The most popular man in the world? ¿Al artista más popular del mundo? The most popular artist in the ¿Al world? más intelectual del mundo? To the most intellectual? ¿O miras la palabra Or do you see the word que revela a Cristo? that reveals Christ? Hermanos, si miras a la palabra So if you look at the word para ser mejor de lo que miras hoy, so that you would be a better person than who you are te has now, convertido en un hombre de la palabra, you have become a man in the word, en una mujer de la palabra. a woman in the word. Si cuando quieres conocer quién es Dios, If when you want to know who God is, muchos buscan una experiencia espiritual, many try to seek a spiritual experience, pero no buscan una experiencia con la palabra de but they Dios. don't seek an experience with God's word. Hermano, la experiencia que Dios anhela que tú y yo tengamos día tras día es con la palabra de The Dios. experience that that God desires to have with us every day is the one with His Por word. eso, como dijo Martín Lutero, So just as Martin Luther la said, escritura es viva, Scripture is alive. me habla, It speaks. tiene pies
It has feet, y corre tras mí. and it is running Tiene towards me. manos It has hands, y me toma. and it takes me. Hermanos, esta es la prueba final del poder de la palabra de Dios, And so this is the final proof of God's que word. produce transformación It produces en transformation los que la reciben. in those who embrace Por it. eso la pregunta es, This is why the Es- question is, ¿estamos permitiendo que la palabra de Dios marque nuestras vidas? are we allowing God's word to mark our lives? ¿Que corrija nuestras vidas? That it will correct our ¿Que lives? transforme cada día? That it will transform us daily? Por eso hoy quiero concluir con este pensamiento. This is why I want to finish up with this thought. La palabra de Dios no está para ser leída como un libro cualquiera, ni para quedarse en la mente sin impactar nuestra vida. El creyente debe mirar la palabra cada día y decirle, háblame, corrígeme, transfórmame. Amen. And so the word of God is not meant to be read like any ordinary book, nor to remain in our minds without impacting our lives. The believer must look to the word every day and say, speak to me, correct me, and transform me. Hermanos, por eso mi pregunta para esta iglesia el día de hoy es, And so my question for this church is, ¿seremos esa iglesia will we be this church que miremos la palabra de Dios como lo miró David en Salmo 19? and will we see God's word the way David saw it in Psalm 19? ¿Serás tú ese creyente Will you be this believer que le da la palabra, que le da a la palabra el lugar que merece en tu vida? that will give God the place needed in your life? Y hoy el Señor nos invita a esto. And this is what God is inviting us to. Deja que el poder de la palabra de Dios Let the power of God's word, marque tu vida. mark your life. Quiero que puedas ponerte en pie So let us stand together y démosle gracias a nuestro Dios por la palabra, and so let us be grateful and thankful to the Lord for his word. pero también digámosle al Dios de la palabra, And let us speak to the God of the word. háblame, Speak to me, cámbiame, change me, transfórmame transform me por medio de tu palabra. through your word. Oremos y adoremos al Dios de la palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana Father, we're grateful for this morning porque nuevamente nos recuerdas because once again you remind us el regalo glorioso the glorious gift que es tu palabra. that is your word. Señor, perdónanos Lord, forgive us cuando hemos puesto tu palabra a un lado, when we have placed your word aside, olvidando que esta palabra knowing that this word proviene de ti provides, that Yes. it comes from you, y es suficiente and it is enough para transformar cada área de mi vida. to transform every life, every area of my life. Es suficiente para sanarme. It is sufficient to heal me. Es suficiente para salvarme. It is sufficient to save me. Es suficiente para guiarme. It is sufficient to guide me. Es suficiente para levantarme. It is sufficient to lift me up. Es suficiente para darme seguridad. It is sufficient to give me assurance. Es suficiente It is sufficient. para mí. It is sufficient for me. Permítenos, Señor, So allow us, Lord, encontrar en tu palabra deleite. in your word delight, Permítenos encontrar en tu to palabra find in your word ese momento that moment donde podemos escuchar tu voz where we can hear your voice con claridad with clarity y sin duda. and without a doubt. Señor, pedimos estas cosas. And so we ask these Marca tu
iglesia por la palabra. Mark your church with the word. Marca cada familia con tu palabra. Mark your family with the word. Marca cada creyente con tu palabra. Mark each believer with your word. Para que así como David Just like David, podamos dar testimonio we can bear witness de lo que tu palabra es of what your word is y de lo que tu palabra hace. and what your word does. Padre, manifiesta el poder de tu palabra And so, Father, manifest the power of your word sobre cada situación, over every situation, sobre cada enfermedad, over every sickness, sobre cada pecado. over every sin. Manifiesta el poder de tu palabra Manifest the power of your en word toda confusión, in all confusion, en toda batalla espiritual. every spiritual battle. Que muestra el poder de tu palabra Show us the power of your word y que esta iglesia and let this church se mantenga en el poder de tu palabra. be kept in God, in your word. Manifiéstala, Dios. Manifest it, God. Manifiesta el poder de tu palabra Manifest the power of your word cada día every y day, que tu poder vaya en aumento and may your power increase, y que nunca nos encontremos and may we never find ourselves como la iglesia que Martín Lutero encontró. like that church that Martin Luther found, Una iglesia a church que se alejó de tu palabra, that walked away from your word, sino que tengamos la convicción de Martín Lutero, but may we have the conviction of Martin Luther que si no es por medio de la palabra, that if it weren't for the word, no podemos echarnos para atrás, we cannot back down. no podemos negar We cannot deny lo que creemos. what we believe. Señor, haznos una iglesia de convicciones So firmes, make us a church with conviction, firm convictions, porque sabemos que cuando vivimos por tu palabra, because we know that when we live according to your word, tú eres glorificado más. you are glorified more. Y recuérdanos de manera personal And Lord, remind us in a personal way que cuando yo that when I vivo de acuerdo a tu palabra, live according to your word, doy gloria a tu nombre, I give glory to your name. podré ver los efectos de tu palabra. We can see the effects of your word.